catéteres de gran calibre de 14 hasta 18. En ocasiones, el paciente con hemorragia masiva se necesita un acceso central con líneas de reanimación para mantener el soporte hemodinámico. En estos pacientes también se debe considerar la monitorización hemodinámica masiva y se debe colocarse un catéter urinario para seguir la adecuación de la reanimación y la preservación de la función renal. La gravedad de la hemorragia generalmente se puede determinar rápidamente utilizando parámetros clínicos simples como la taquipnea, taquicardia, hipotensión, la agitación, cambios de estado mental, y también tener en mente que la hipotensión es presagio de muerte. La presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio no suele manifestarse hasta que el paciente ha experimentado una pérdida de sangre de 30-40%. Y las prioridades de manejo adicionales incluyen la obtención de un tipaje y compatibilidad cruzada, hemograma completo, panel metabólico, un perfil de coagulación y pruebas de función hepática. Siguiente. Entonces, el lactato sérico. A la evaluación inicial, el lactato sérico se puede utilizar como un criterio de valoración de reanimación cuando está elevado. Pero es importante señalar que el hematocrito sérico no es un marcador confiable de la cantidad de sangre perdida, ya que con la reanimación con líquidos intravenosos se diluye y entonces se desplaza desde el intersticio y el paciente recibe reanimación de volumen. O sea que el hematocrito puede ser al inicio importante, pero ya después de 24 horas ya no es tan fiable por la reanimación de los líquidos. Entonces, la reanimación debe basarse en la gravedad de la hemorragia con una pérdida de sangre de gran volumen. La utilización de protocolos de transfusión masiva puede hacer que los protocolos sanguíneos de donantes universales estén disponibles rápidamente en proporciones preespecificadas con beneficios de supervivencia comprobados en pacientes con hemorragia. Y la proporción ideal de estos productos para la hemorragia digestiva no ha sido bien estudiada, aunque la evidencia sugiere una proporción de componentes sanguíneos de plasma y plaquetas que se aproxime a la sangre total, que será una unidad de plasma fresco congelado por 2 unidades concentrados de glóbulos rojos empacados, pues, durante la pérdida de la hemorragia. Entonces, la normalización del tiempo de protrombina también se debe vigilar, al igual que el tiempo de tromboblastina, los niveles de fibrinógeno, el recuento de plaquetas son complementos importantes del tratamiento. Y el uso de infusor rápido puede ayudar a calentar los productos para minimizar la hipotermia. Entonces, la respuesta clínica al volumen para apoyar a la actividad mental, la presión de pulso radial y al menos una presión arterial sistólica de 90 mililitros de mercurio es un criterio de evaluación de la reanimación, al igual que el aclaramiento del lactato y la producción de orina. Siguiente. Entonces, es importante distinguir los pacientes con hemorragia masiva de los pacientes estables en los que se debe emplear una estrategia de transfusión restrictiva. Un estudio histórico de Villanueva comparó un umbral de transfusión restrictivo de un nivel de hemoglobina de 7 a 9 gramos de decilitro con un umbral liberal de 9 a 11 gramos de decilitro. Este ensayo controlado aleatorio encontró tasas más bajas de mortalidad, resangrado y otros resultados adversos con la estrategia restrictiva de 7 gramos de decilitro. Y es importante destacar que este ensayo excluyó específicamente a los pacientes que se desangraban masivamente. Y a la luz de este estudio, estos pacientes con hemorragia masiva deben considerarse una población de pacientes diferente en términos de estrategias de manejo. Atrás. Pero según las nuevas guías mencionadas de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, se debe tomar un umbral de 7 gramos de decilitro en pacientes que tienen hemorragia digestiva aguda sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y con el objetivo de tener una hemoglobina de 7 a 9. Entonces, en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta aguda y que tienen enfermedad cardiovascular, ellos tienen un umbral de 8 gramos por decilitro, con el objetivo post-transfusional de más de 10 gramos de decilitro. Así que esas son lo que dicen las nuevas guías. Al igual que también las nuevas guías no recomiendan la transfusión de plaquetas de rutina en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta no varicial y que estén tomando agentes antiplaquetarios. Y también recomiendan que las personas que toman antagonistas de vitamina K se suspenda el anticoagulante.
en estos pacientes que toman antagonistas de vitamina K y que tienen inestabilidad hemodinámica, dosis baja de vitamina K, suplemento con concentrado de complejo de protrombina intravenoso o plasma fresco congelado si es que no tienen el concentrado de complejo de protrombina intravenoso. Debe ser administrado en estos pacientes que toman antagonistas de vitamina K. Pero esto no debería retrasar la hemostasia endoscópica. Pues son recomendaciones que se debería hacer en pacientes que toman antagonistas de vitamina K. Al igual que los pacientes que toman anticoagulantes orales directos, se debe suspender y no debe retrasar la endoscopía. Siguiente. La localización. Como dije, es importante la historia clínica. O sea, es importante la historia clínica del examen físico porque esto va a decir qué tipo de hemorragia digestiva alta tiene. Ya que estamos hablando de hemorragia digestiva alta, usualmente los pacientes presentan hematemesis y vómitos de borde de café, que tienen un likelihood ratio de 9.6 y se presenta comúnmente en la hemorragia digestiva alta. También debemos descartar el origen de espacio nasal o orofaringio, porque esto también se puede acumular en el estómago y también presentarse como si fuese una hemorragia digestiva alta, pero es de otro sitio. También en pacientes que presentan melena, que tienen un likelihood ratio de 25, usualmente más del 90% de los pacientes presentan este signo. Y entonces la hematoquesia se debe con mayor frecuencia a una enfermedad hemorroidal. Sin embargo, la hemorragia digestiva alta enérgica con tránsito rápido a través del tracto intestinal también puede manifestarse como sangre de color rojo brillante por el recto. Y es una etiología importante que debe descartarse en la evaluación. Otros signos y síntomas que puede presentar un paciente con hemorragia digestiva alta sería un lavado nasogástrico positivo con sangre, que tiene un likelihood ratio de 3.1, también pacientes que presentan taquicardia, tienen un likelihood ratio de 4.9, o una hemoglobina menor de 8, ya tendría un likelihood ratio de 4.5 a 6.2. Siguiente. Bueno, este sería como el algoritmo de manejo para un paciente con hemorragia digestiva. Entonces, primero comenzamos si el paciente es hemodinámicamente estable o inestable. Si está estable, se hace una endoscopía a las 24 horas, porque lo primero que tenemos que hacer cuando captamos un paciente es estabilizarlo. Pero si ya está estable, hacemos la endoscopía a las 24 horas, porque según las nuevas guías, no hay ningún beneficio hacerlo a las 6 o a las 12 horas, pues, de haberlo captado. Entonces, si se identifica el lugar de sangrado, se trata, pero si no se identifica, se hace una colonoscopia para descartar una hemorragia digestiva baja. Si se encuentra el sitio de sangrado, se da el tratamiento, y si no, se evalúa por un sangrado de intestino delgado. Entonces, en los pacientes con inestables o con un sangrado abundante, se debe hacer la reanimación, preparar para una endoscopia de emergencia y consultar con cirugía y radiología intervencionista. En caso de hacer una endoscopia alta, que no fue, ¿cómo se dice?, provechoso. Entonces, una vez que se hace la endoscopia alta, cuando estabilizamos el paciente, si se encuentra el lugar de sangrado, se trata, pero si no, se hace la colonoscopia, como vimos anteriormente, y si se encuentra el sangrado, se trata. Pero si no se encuentra el lugar de sangrado, se debe hacer una angiografía con tomografía, o si no, una angiografía estándar, o si no, buscar el lugar de sangrado. Si se encuentra, se trata. Si no, si sigue el sangrado, hay que hacer una enteroscopía de intestino delgado
y buscar el lugar de sangrado. Si no se encuentra, se trata, y si no se encuentra y sigue sangrando, bueno, si sigue sangrando, se debe hacer una angiografía o una tomografía o una scan de Meckel o una laparoscopia exploratoria. Pero si no sigue sangrando, entonces se va a dar tratamiento con suplementación de hierro, somatostatina, anual de somatostatina, terapia antiagregante y repetir la endoscopía después. Entonces, pero si no sigue sangrando, entonces lo evaluamos para un sangrado de infección delgado. Siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta que una vez que se hace la endoscopía alta, después de, o sea, 24 horas, después de estabilizar el paciente, si se encuentra una úlcera, hay que clasificarlo con la clasificación de Forrest. Entonces, esta clasificación son 3 clasificaciones con sus subclasificaciones. Y esto nos dice cuál sería la tasa de resangrado en este paciente. Por ejemplo, si es de tipo 1A, que es una hemorragia a chorro, el paciente tiene un riesgo, una tasa de resangrado de 85-100%. Si es una hemorragia en sábana, o sea, que es de baja presión, el resangrado es del 50-60%. Si es de tipo 2, que es una lesión con vaso visible, pero no sangra, el resangrado es de 40-55%. Si la lesión tiene un coágulo, el tasa de resangrado es de 24-41%. Y si hay una lesión con base negra, o sea que el coágulo ya ha sido formado y ya está duro, entonces el resangrado es de menos de 5%. Y si no hay signo de sangrado, el tasa de resangrado es de 1%. Siguiente. Entonces, sangrado de origen oscuro. La causa del sangrado de origen oscuro es a menudo una lesión común que se pasa por alto en la evaluación inicial y se ve realizar una endoscopía superior y una endoscopía inferior repetidas que pueden identificar lesiones de hasta 35% de los pacientes. La exploración y la angiografía de glóbulos rojos marcados pueden ser los siguientes pasos útiles, pero requiere una hemorragia continua. La interografía por tomografía computarizada puede identificar lesiones macroscópicas como tumores del intestino delgado y afecciones inflamatorias como enfermedad de Crohn, pero no puede visualizar las angiodispasias, que son una de las causas comunes de sangrado digestivo bajo. La principal causa de hemorragia oscura del intestino delgado eh, y también el respaldo quirúrgico y la capacidad de salvar al paciente en un quirófano son esenciales para la planificación de dichos procedimientos. Eh, eh, Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Liao, por la excelente presentación. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas. Bueno, dejaron una pregunta aquí en el chat y dice, ¿por qué ya no se recomienda intubación endotraqueal electiva, doctor? Okay. Ya no se recomienda eso porque en un estudio de casos de controles en 200 pacientes se observó que al hacer la intubación endotraqueal electiva, los pacientes presentaban más, ¿cómo se dice? Más riesgo de neumonía, también de edema pulmonar, al igual que el síndrome de estrés respiratorio agudo o un arresto cardíaco. Por eso que ya no se recomienda en estos pacientes. Ok, muchas gracias. La doctora Debbie Wong escribe que es importante, si la lesión es con vaso visible, la probabilidad de resangrado es de 40-55%. Un punto importante que destaca la doctora. Muchas gracias, doctora. Y aparte de esto, también quería mencionar algunos puntos a rescatar de lo que mencionó el doctor Liao. Primero, que la clasificación rápida de los pacientes con sangrado es esencial para la reanimación y la pronta intervención. La evaluación debe incluir el A, B, C, D, E. Es importante distinguir a los pacientes con hemorragia masiva de los pacientes estables
porque en estos últimos se debe emplear una estrategia de transfusión restrictiva, como lo mencionó con el estudio Villanueva, y es importante también que la historia y el examen físico guían la evaluación y pueden dirigir al examinador a un diagnóstico presuntivo. Bueno, a continuación vamos a dar inicio al segundo bloque con la presentación por el doctor Abel Sánchez con el tema causas específicas de sangrado digestivo alto. Puede empezar, doctor Sánchez. Ok, entre las causas específicas de sangrado digestivo alto, que sería más bien nuestro diagnóstico diferencial, siguiente. Primero hay que hablar de la enfermedad ulceropéptica. La enfermedad ulceropéptica es responsable de hasta 2/3 de la hemorragia digestiva alta y puede desarrollarse en el estómago o el duodeno. La enfermedad ulceropéptica es el resultado de un desequilibrio entre las barreras mucosas y otros factores agravantes. Y los principales factores etiológicos estarían el Helicobacter pylori y el uso de AINES. Siguiente. En cuanto al manejo, después de la reanimación inicial, que fue lo que habló mi compañero, el paciente debe someterse a una esófago-gastro-duodenoscopía. Si este paciente presenta características de alto riesgo, que serían las clasificaciones de Forest 1A, 1B, 2A y 2B, este paciente requiere una terapia endoscópica. Si no es un paciente de alto riesgo, habría que dar un tratamiento específico para Helicobacter pylori y también muy importante no olvidar los inhibidores de la bomba de protones. Luego de la terapia endoscópica, si no se logra una hemostasis, hay que recurrir entonces a una angiografía. Y si se logra la hemostasis, ya lo que quedaría sería monitorizar al paciente, darle los inhibidores de la bomba de protones, vigilando si hay algún tipo de resangrado. Y si no hay resangrado, el paciente quedaría con el tratamiento para Helicobacter y con los inhibidores, muy importante no olvidar. Así. Unas cosas más en cuanto al manejo, todos los pacientes con hemorragia por úlcera péptica confirmada deben recibir tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. La terapia preendoscópica intravenosa con inhibidores de la bomba de protones es muy importante debido a que esta disminuye la necesidad de cirugía, disminuye también la mortalidad, disminuye el resangrado y el sangrado adicional. En cuanto a la endoscopía, se utilizan procedimientos que incluyen la inyección, coagulación térmica, coagulación con argón en plasma, clips mecánicos y pegamentos de fibrina. Y en cuanto a las cirugías, entre las indicaciones para cirugía, están cuando hay inestabilidad hemodinámica a pesar de la resucitación. También cuando primero se estabiliza el paciente y luego recae de nuevo. Y en el caso de que el paciente caiga en un shock. Y también cuando hay fallos en la terapia endoscópica para detener la hemorragia. Y algo que se me olvidaba antes de la cirugía sería una angiografía que es tanto diagnóstica como terapéutica y debe considerarse si un paciente ha fracasado en el manejo endoscópico o si el sangrado no es localizado con una endoscopía. La siguiente. En las úlceras duodenales, el primer paso es el tratamiento quirúrgico de una úlcera. Sería la exposición del lugar de la hemorragia. Y por lo general, la hemorragia puede controlarse mediante presión y una ligadura con sutura directa no absorbible. Y luego hay otras opciones menos viables. La siguiente. En cuanto a las úlceras gástricas, el control quirúrgico de una úlcera gástrica sangrante comienza con una gastrotomía y una ligadura con sutura. Y la resección de la úlcera gástrica generalmente está indicada principalmente debido a que hay un riesgo de aproximadamente de un 10% de malignidad. Por eso se hace una resección de la úlcera. Siguiente.
Otra causa de hemorragia digestiva alta sería la gastritis, que como sabemos es una inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser debido al Helicobacter pylori o a una lesión directa, o también puede ser debido a una enfermedad inflamatoria sistémica. Y otras causas como quemaduras, traumatismo, estrés agudo, quimioterapia. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas está el dolor epigástrico, náusea, hematemesis, melena, palidez, astenia y signos de shock. Y en la endoscopía vamos a ver múltiples erosiones superficiales en la mucosa del estómago. Siguiente. En el tratamiento, primero hay que manejar los signos de shock, si hay. También el uso profiláctico de supresión de ácido con inhibidores de la bomba de protones. Luego está el ocreotide, que reduce la presión portal y varicosa. Y en estos casos es importante también porque inhibe la secreción de ácido y pepsina. Como resultado, también previene la disolución de los coágulos recién formados en el lugar del sangrado. También está la vasopresina, que es un vasoconstrictor potente que reduce en gran medida el flujo sanguíneo mesentérico. La hemostasia por endoscopía, sobre todo cuando hay un sangrado activo, y la embolización por angiografía en caso de que el paciente continúe inestable o no se encuentre mediante endoscopía la lesión. Siguiente. Otro diagnóstico diferencial está el síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro no penetrante de espesor parcial en la mucosa y la submucosa que ocurre cerca de la unión gastroesofágica. Y el mecanismo es un aumento súbito de la presión intraluminal que resulta en un desgarro de la mucosa y las arterias y venas de la submucosa. Y esto ocurre principalmente por precipitantes como cuando un paciente está vomitando severamente, cuando tiene un trauma abdominal cerrado o cuando tiene una defecación forzada. Y algunos factores que predisponen también pueden ser el alcoholismo, la bulimia nerviosa, la hernia hiatal o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas hay un dolor epigástrico que se puede irradiar espalda, hematemesis y posibles signos de shock. Y el diagnóstico se hace mediante historia clínica y endoscopía, en la cual se necesita ejecutar una maniobra de retroflexión para visualizar el área por debajo de la unión gastroesofágica. Siguiente. El tratamiento puede ser conservador, con control de los factores predisponentes, también monitoreo y tratar la inestabilidad hemodinámica. Y el tratamiento quirúrgico se hace mediante un esófago gastroduodenoscopía, en el que puede ser por inyección con solución con adrenalina o un sellador de fibrina, o electrocoagulación o ligadura de bandas endoscópicas, y de segunda línea sería una embolización por angiografía. Otra causa de sangrado digestivo alto está la ectasia vascular antral gástrica, que se caracteriza por una colección de vénulas dilatadas que aparecen como una franja roja lineal que converge en el antro. Las manifestaciones clínicas estarían la anemia por deficiencia de hierro debido a pérdidas ocultas, la cirrosis hepática y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, esclerosis, cirrosis biliar primaria. Y el diagnóstico se basa en hallazgos endoscópicos, habitualmente representados por puntos rojos organizados en bandas que se encuentran en forma radial y parten del píloro. Y también se le llama estómago de sandía o estómago empanado. Siguiente. El tratamiento sería terapia endoscópica por ablación con láser, argón de plasma o crioablación, y en la cirugía sería una antrectomía. Siguiente. También está la lesión de Dolefoy, que es una arteria de gran calibre persistente expuesta de un trayecto aberrante que
no sigue las ramificaciones habituales. Esta es una causa un poco rara, aproximadamente el 1 a 2% de las hemorragias no varicosas, y tiene una causa desconocida. Siguiente. Entre las manifestaciones clínicas está la hematemesis, melena, taquicardia, taquipnea, llenado capilar disminuido, shock. Y el diagnóstico es un poco difícil de identificar y comúnmente se requieren endoscopías a repetición. Y en la endoscopía vamos a observar una convexidad marrón rojiza que sobresale de una capa mucosa de características normales. Un vaso sobresaliente con una pequeña erosión, pero no vamos a observar una úlcera como tal. El tratamiento también es con terapia endoscópica, también puede ser por una embolización por angiografía y como última opción una cirugía en la cual se hace una resección amplia en cuña. Siguiente. Otra causa de hemorragia digestiva alta es la hemobilia, que es una hemorragia que ocurre en el árbol biliar consecutiva a un traumatismo hepático. Puede ser por trauma, un acto quirúrgico, una litiasis biliar, procesos inflamatorios, entre otras etiologías. Y las manifestaciones clínicas serían dolor en cuadrante superior derecho, ictericia, melena y hematemesis. El diagnóstico se hace mediante angiografía en este caso. A la angiografía en este caso sería el gol estándar para el diagnóstico. Y el tratamiento también angiografía, una embolización por angiografía. Y en segunda instancia ya sería una cirugía. En cuanto a las malignidades que también pueden causar hemorragia digestiva alta, está la úlcera sangrante maligna, los GIST, que son tumores del estroma gastrointestinal, también adenocarcinomas, leiomiomas o linfomas. Y las manifestaciones clínicas serían anemia crónica, prueba de sangre oculta en ese y también todos los signos que dan generales una malignidad. El diagnóstico se hace mediante una endoscopía digestiva con biopsia y también se puede hacer una serie esófago-gastroduodenal. Y el tratamiento de elección es una resección ya sea paliativa o curativa. Otra causa también un poco bastante rara será la enfermedad, una hemorragia por enfermedad inflamatoria intestinal que se ha visto en casos de Crohn duodenal y usualmente lo que pasa es que se ulcera hay una úlcera con una erosión hacia un vaso y se trata como anteriormente con endoscopía. ¿La que sigue? Una hemorragia digestiva alta por fístula aortoentéricas, las primarias suelen ser raras y ocurren, es cuando hay un aneurisma aórtico, y las secundarias son debido a erosión entérica de algún injerto aórtico. Entonces es importante que sospechemos esto cuando tenemos un paciente que tiene ya sea un aneurisma o cuando tiene un injerto aórtico. Y en promedio puede ocurrir a los 3 años después de la colocación del injerto. Otra causa también un poco rara es por hemosucus pancreáticos, que es cuando hay una malformación. También puede ser por una ulceración en la pared ductal o un pseudoquiste. Entonces sangran hacia el conducto pancreático y sangran al final a través de la ampolla de Vater. Y la angiografía es el estándar de oro tanto diagnóstico como terapéutico. En cuanto al sangrado relacionado con el procedimiento, también es relativamente raro. Ocurre algunas veces en gastrotomía endoscópica percutánea, en esfingerotomía endoscópica y en la mobilia, como había mencionado anteriormente. Y como último diagnóstico diferencial y uno de los más importantes está la hemorragia varicosa, es decir, las famosas varices, que
puede ocurrir hipertensión dentro del sistema venoso del tracto gastrointestinal debido a patologías prehepáticas como un trombo de la vena porta o de la vena esplénica, intrahepática, que es una de las más comunes en el caso de los pacientes que tienen cirrosis, o poshepática en el síndrome de Budd-Chiari. Y el escenario más común que conduce a una hemorragia por varices es la hipertensión portal por fibrosis sinusoidal asociada con la cirrosis. En este hay un aumento de la resistencia del flujo de la vena porta y su afluente conduce a la congestión de las colaterales portocavas en el esófago, el estómago y también en el plexo hemorroidal. En la siguiente. El tratamiento para estos es un poco diferente. Se utilizan bandas elásticas para atar las venas sangrantes. También se utilizan octreótides y vasopresina para retrasar el flujo de sangre a la vena porta. También la que se dice que es más definitiva sería una derivación portosistémica intrahepática yugular, conocida como TIPS. También en ese momento hay que hacer una presión de las varices para detener el sangrado, restauración del volumen sanguíneo y en pacientes que ya tienen cirrosis, si es posible, un trasplante de hígado. Siguiente. Y esa sería nuestra bibliografía. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por esta presentación también. Bueno, antes de continuar, les recordamos que pueden participar haciendo sus preguntas por medio del chat de la reunión. Y antes de leer las preguntas que ya han hecho, quiero destacar dos cosas como conclusión de la charla del doctor Sánchez. La primera es que la enfermedad inflamatoria intestinal, la fístula aortoentérica, el hemosucus pancreaticus y el sangrado relacionado a procedimientos son causas poco comunes de hemorragia digestiva alta, y que la hipertensión dentro del sistema venoso del tracto gastrointestinal debido a patología prehepática, intrahepática o poshepática lleva al desarrollo de hemorragia por varices, y el tratamiento de esta causa de sangrado digestivo alto depende del grado de sangrado. Bueno, voy a proceder a leer las preguntas que han estado haciendo en el chat. Esto dice Joel Enrique Liao que de todas las etiologías mencionadas, ¿cuál es la causa más común de hemorragia digestiva alta? La causa más común sería la enfermedad ulceropéptica, que causa aproximadamente el 80 a 90% de las hemorragias digestivas altas. Ok, el doctor Victoria también está acá participando. Gracias, doctor. Y pregunta, ¿qué es el signo de Bocus? ¿Doctor Sánchez o doctor Liao? Bueno, si no lo saben, buenas tardes, doctora Wong. Si no lo saben, queda investigación, ¿no? Y sigamos adelante. Ok, también dice el doctor que tiene alguna, bueno, que ¿qué es una pseudomelena? Bueno, una pseudomelena, bueno, es como, es de color oscuro, pero no son por causa de sangrado, sino por ingestión de medicamentos que contienen hierro o bismuto o ciertos alimentos que pueden cambiar el color. Entonces se puede ¿cómo se dice? Malinterpretar.
Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, como último punto, vamos a presentar un caso clínico y vamos a hacer unas cuantas preguntas para que el que desee también pueda participar poniendo su opinión por mensaje, o si desea abrir el micrófono también puede hacerlo. Sí, buenas tardes. Vamos a presentar el caso clínico y después yo tengo preguntas para la audiencia, para los 60 estudiantes. Ok, gracias, doctor. Bueno, dice, paciente de 57 años con antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus tipo 2, litiasis coraliforme en riñón derecho, en seguimiento por nefrología. Presenta las siguientes intervenciones quirúrgicas: colecistectomía y hernorrafia inguinal más umbilical. Realiza tratamiento de colecalciferol 250 microgramos a la semana, vildagliptina 50 miligramos cada 24 horas y metimazol magnésico esporádicamente. Consultó en el servicio de urgencias por sufrir de madrugada dolor epigástrico súbito asociado a náuseas y vómitos de sangre con deposiciones melénicas. Negó tomar antiinflamatorios esteroideos de forma habitual. A su llegada al servicio de urgencias se objetivó una presión arterial sistólica de 75 milímetros de mercurio y salida de sangre fresca por sonda nasogástrica. En su estancia presentó deposición de sangre oscura abundante. En la analítica destacó actividad de protrombina de 50%, un INR de 1.61, cifra de hemoglobina de 9.8 gramos por decilitro. En el servicio de urgencias se inició el tratamiento con 1.500 unidades internacionales de Octaplex y fluidoterapia intensa con 2.000 mililitros de cristaloides, además de transfusión de 2 concentrados de hemátides. La presión arterial en 70 a 40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 95% con mascarilla reservorio. Paciente despierta, colaboradora, con frecuencia respiratoria de 16 a 20 respiraciones por minuto, mucosa oral húmeda con restos de sangre, auscultación cardíaca rítmica de 110 latidos por minuto, no se auscultaron soplos, auscultación pulmonar, hipofonesis global, sibilancias aisladas, roncos diseminados en ambos campos pulmonares. El abdomen se encontraba blando, depresible, globoso, doloroso a la palpación en epigastrio y defensa muscular. Los ruidos hidroaéreos estaban presentes y no habían visceromegalias. Los miembros inferiores sin edemas y no habían signos de trombosis profunda. Las pruebas complementarias al ingreso de la paciente fueron hemograma con una hemoglobina de 9.8 gramos por decilitro, hematocrito de 26%, leucocitos en 20.000, la coagulación con un INR de 1.43, TTPA de 21, la bioquímica con una glucosa de 126 miligramos por decilitro, urea de 148 miligramos por decilitro, creatinina en 1.3, sodio en 141 miliequivalentes por litro y potasio en 4.5 miliequivalentes por litro. La gasometría arterial con la mascarilla, 7.23, 88% de saturación. Electrocardiograma, ritmo sinusal de 108 latidos por minuto y la radiografía simple de tórax con un infiltrado en ambas bases pulmonares. Ahora, la primera pregunta es ¿cuál es el método diagnóstico de elección en la hemorragia digestiva alta? Si pueden ir poniendo sus respuestas pueden escribirlas. La primera opción es la cápsula endoscópica, la segunda es la endoscopía y la tercera es una tomografía computarizada con contraste. Bueno, ya la mayoría está poniendo que es la endoscopía, y efectivamente la endoscopía es el método diagnóstico de elección. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuál es el orden correcto del manejo inicial? La opción A dice realizar una endoscopía inmediatamente, restablecer la volemia, transfundir glóbulos rojos. La opción B
Dice instalar sonda nasogástrica, restablecer la volemia y la presión arterial, transfundir glóbulos rojos, realizar tratamiento endoscópico y posteriormente realizar tratamiento médico. Y la tercera opción dice transfundir glóbulos rojos, ya que la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, realizar una endoscopía y administrar tratamiento médico. Ok, bueno, en el chat pusieron como opción la tercera, la C, y la segunda. La opción correcta es la segunda opción. Se instala una sonda nasogástrica para confirmar el sangrado, cuantificar la magnitud y para preparación endoscópica de urgencia. Si hay inestabilidad hemodinámica, se restablece la volemia y la presión arterial administrando cristaloides por 2 vías venosas. Se hace transfusión de glóbulos rojos o de sangre total en los pacientes que presenten signos de inestabilidad hemodinámica o signos de hipoperfusión. Se realiza una endoscopía digestiva alta una vez que se ha estabilizado el paciente. Y por último, se le administra terapia médica. Y la última pregunta, si alguien tiene conocimiento de en qué consiste el manejo médico que se le administra a los pacientes con hemorragia digestiva alta. Bueno, la terapia médica consiste en inhibidores de bomba de protones. Se administra un bolo de omeprazol de 80 miligramos seguido de una infusión continua de 40 miligramos cada 6 horas. Terlipresina, que vasocontrae el territorio esplénico y se usa en sangrado de origen variceal. Y antibióticos. Antibióticos profilácticos como cefalosporina o quinolona, principalmente en pacientes con daño hepático crónico. Bueno, ya la resolución del caso, se ingresó en la unidad de cuidados intensivos con una presión arterial de 70 a 40 mililitros de mercurio, tras una infusión de 2.000 mililitros de cristaloides y 3 concentrados de hematíes en total. Ascendieron las cifras de presión de presión sistólica hasta 100 a 110 milímetros de mercurio. Se procedió a la canalización de accesos venosos arterial central y se avisó de forma urgente a digestivo para la realización de una endoscopía digestiva alta. Los hallazgos observados fueron en esófago, restos hemáticos oscuros, no se visualizaron lesiones. En estómago, un gran coágulo que ocupó la mayor parte de la curvatura menor gástrica y el fondo, que no se logró movilizar. No se apreció sangrado activo a través de sus bordes. En el antro había una úlcera gástrica de unos 15 milímetros de diámetro con vaso visible central. Se inyectó adrenalina en el centro ulceroso y en los bordes. Y en el duodeno habían restos hemáticos. Tras el lavado no se visualizaron lesiones. Luego, tras 24 horas de estancia, no se objetivó un nuevo sangrado digestivo, había estabilidad hemodinámica con diuresis superior a 1 mililitro por kilogramo, y se inició el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones y con procinéticos. Se repitió la endoscopía y en la cara anterior antral se observó la úlcera que ya era conocida con un fondo fibrinoso, limpio y con bordes sobrelevados sin estigmas de sangrado. Y finalmente, después de 72 horas de vigilancia, sin datos de sangrado y con la paciente estable hemodinámicamente, se le dio de alta. Muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Wong. Bien, muchísimas gracias por la invitación para participar y moderar en este webinar. Saludos al doctor Victoria. Tengo algunas observaciones y preguntas prácticas porque ya estamos en 5º año. Número 1, el sangrado o hemorragia por causas de sangrado digestivo, ¿verdad?, no asociado a trauma, es diferente. O sea, no es lo mismo estar sangrando por un trauma agudo a que estar sangrando por alguna
enfermedad y las fisiopatologías que ustedes acaban de mencionar. La mayoría de los sangrados digestivos son autolimitados, en el sentido de que es raro ver que un paciente está sangrando, se choca y se muere. O sea, usualmente hay tiempo para estabilizar. Abriendo este tema, hablaron acerca de que cuando un paciente está siendo evaluado, hay que verificar inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es inestabilidad hemodinámica? ¿Alguien nos podría definir? Creo que estas clases de trauma y shock las dio el doctor Matos y el doctor Néstor Vega. Es muy importante que ustedes hablan muchísimo de la teoría, pero en efecto hay que tener conocimientos prácticos. O sea, el shock o hemorragia, cuando hablan de trauma, la clasifican en 4. Usualmente si tú pierdes de 500 a 750 cc, ¿verdad? Tus signos vitales pueden permanecer normales, pero cuando ya tienes una hemorragia o shock tipo 2, y eso ya lo hablé con Abel y Joel, ¿cuál es la primera manifestación? ¿Qué es lo primero que cambia en los signos? Taquicardia, Alteración quizás. del estado mental. No, sería la taquicardia. O sea, Bingo, taquicardia, shock o hemorragia clase 2. O sea, eso es importante. No es lo mismo que un paciente llegue con taquicardia, ¿verdad? Inestabilidad hemodinámica. Estamos tratando de definir. No es lo mismo que llegue sangrando a que venga con signos vitales normales, ¿verdad? Si tiene un sangrado importante, clase 2, yo lo acabo de decir, taquicardia, ¿verdad? ¿Qué va a ser lo siguiente? Tiene una hemorragia o shock clase 3. ¿Qué crees que puedes ver? Taquicardia más disminución de la presión arterial. hipotensión. No es lo mismo tener una presión normal de 120/80 que estar con un paciente que no solamente está sangrando, está taquicárdico, su pulso está arriba de 120, está hipotenso, ¿verdad? Y si ya hablamos de hemorragia o shock clase 4, ya entonces en esa instancia el doctor que mencionó hay cambios en el estado mental, ¿verdad? Puede ser que el paciente llegue, que le echen, el monitor no sirve, pero ustedes rápidamente lo evalúan. ABC, está respirando, se ve pálido, está sudoroso, ¿verdad? Pum, le mides el pulso, ya sea a nivel radial o carotidio, ya tú sabes si él está taquicárdico. Lo otro es que eso lo enseñan en trauma. Si el paciente tú le puedes palpar el pulso carotidio, el radial o el femoral, o sea, tiene ciertos niveles de presión. Obviamente, si el pulso está muy débil, ya tú sabes que ese paciente está hipotenso. Así que esto es muy importante en cuanto a los algoritmos. O sea, eso que uno quisiera en un mundo ideal, pero nos va a pasar que están en el interior o en un centro de segundo nivel. ¿Alguien me podría decir, hablaron acerca de las soluciones, ok, resucitación con soluciones cristaloides? ¿Cuáles son esas soluciones cristaloides? Usted le dice a la enfermera, bueno, tráigame una destroza al 5%, no sé. Cristaloide. Lactato Ringer, ¿verdad? Y si no lo hay, podemos resucitar con una solución isotónica de solución salina, 0.9%. Tienen que grabarse esas cosas, porque realmente recuerdo haber estado en el internado. O sea, el sangrado digestivo es probable, pero también vienen pacientes con shock por trauma, ¿verdad? Bien, sé que no es de nivel de importancia, quizás no lo van a recordar, pero lo dijo Joel en la diapositiva. Tú lo tienes que canalizar con catéteres de gran calibre. ¿Cuáles eran esos catéteres? ¿De qué tamaño? Porque no es lo mismo que usted esté en la sala y que póngale un Mediput del 22. ¿Qué calibre tiene que ser este catéter? 14, 18. 14, 16 y probablemente en una ubicación antecubital. Y todo esto está pasando al mismo momento. El paciente llega, usted lo está valorando. Hola, ¿cómo está, señor Rodríguez? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Usted le va palpando los signos vitales, está hipotenso, de una vez lo están canalizando, región cubital, cárgale las 2 litros, o sea, lo puedes canalizar de ambas extremidades, comienzas a darle el bolo. Bien, en cuanto a, ya hablamos de las causas del sangrado digestivo alto, me encantó,
úlcera péptica, erosión gástrica, varices esofágicas, Mallory Weiss, esofagitis y cáncer gástrico. Entonces, en un mundo como el nuestro, en el siglo XXI, ¿por qué un paciente tiene úlcera péptica? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El alcoholismo. Estrés también. Y la automedicación. Estrés, automedicación, claro que sí. El Helicobacter por comer comida chatarra también. Excelente, Abel. Hoy vivimos en tiempos distintos, especialmente ustedes, comen a deshoras, están estresados. Y muy importante, las dos primeras causas, erosión gástrica y úlcera péptica. Hoy vivimos en un mundo donde hay abuso de AINES. Muchas personas son adictas a los narcóticos o a medicamentos para el dolor. Tengo disco herniado, me duele la rodilla, tengo artritis. Entonces, me gustaría ahondar un poquito en eso, porque es raro ver úlceras pépticas y que, bueno, nada más le salió una úlcera péptica, pero hay consumo de AINES. ¿Qué AINES me pueden mencionar ustedes? De uso común. Ibuprofeno. Mucha gente es adicta al ibuprofeno. El ibuprofeno es la droga número 1 que da el Seguro Social. La dan en tabletas de 200 miligramos. Para todo usan el ibuprofeno, ¿verdad? Y eso afecta a la cascada a nivel de COX 1.2. Obviamente los AINES que existen hoy en día, Arcoxia, Meloxicam, ¿verdad? Actúan a un nivel distinto, no inhiben, ¿verdad? Y no causan tanto sangrado, además de ibuprofeno. El diclofenaco. Diclofenaco, excelente. Naproxeno, ibuprofeno, celecoxib. ¿Qué más? La gente utiliza mucho la aspirina, o sea, la aspirina. Le mandaron aspirina para protegerlo contra algún infarto, no sé qué. Muchísima gente toma aspirina, pero en los Estados Unidos y en otras culturas, en otros países hay cardioaspirinas que están coated, enteric coated, están con un film, ¿verdad?, para que no irrite. Excelente. Hoy vivimos en un mundo donde muchísima gente me duele, y hay un abuso de AINES. Lo otro es que hablaron acerca de uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. ¿Qué anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios conocen ustedes? El dabigatran, bueno, están la somarina, el clopidogrel. Excelente. Muchísimas. Heparina también. Ticagrelor. Excelente. Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas con enfermedades crónicas, uso de stents, historia de CABG o, ¿verdad? Cirugías cardíacas, problemas de coagulación. Entonces utilizan todo eso que ustedes acaban de decir, warfarina, Plavix, clopidogrel, y esas son causas realmente importantes que pueden hacer que un paciente sea propenso hacia el sangrado. Varices esofágicas, excelente. Ya lo dijeron. ¿Por qué? ¿Cuál es la enfermedad más común que puede predisponer a un paciente a desarrollar varices esofágicas? Cirrosis. Cirrosis, excelente. Cirrosis, aumento de la presión portal. ¿Y cuáles son las dos causas más comunes de cirrosis? Alcohol. También puede ser por una infección de hepatitis. Excelente, Joel. Hepatitis B, eso le vemos mucho, ¿verdad? En ciertas culturas como los asiáticos, cirrosis. Hoy no solamente la cirrosis está causada por enfermedad alcohólica, también si usted tiene un hígado graso y usted tiene 40 años viviendo en el hígado graso, ¿verdad? Con el tiempo eso tiende a transformar, ¿verdad?, tejido cicatrizal y le puede producir cirrosis. Lo otro es que el cáncer de páncreas. Hoy estamos viendo muchísimo cáncer de páncreas. Un cáncer de páncreas oculto, a veces un paciente debuta con un Herald bleed y tiene un CA pancreático. Exacto. Hablaron del Mallory Weiss tear. ¿Quiénes hacen Mallory Weiss? O sea, sí, ¿quiénes? Pero ¿qué tipo de paciente hace Mallory Weiss? ¿O cuál es la característica de este paciente? Alcohólicos. Los alcohólicos, ¿verdad? Los alcohólicos. ¿Y qué otro tipo de paciente? Muy común. Embarazadas. Lo que Las tenemos. embarazadas. Hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica. Claro, hoy estamos viendo problemas comunes, pero también hay que ver lo común es lo común, no buscar cebras. Las embarazadas también les puede dar Mallory Weiss. Eso de esofagitis, la mayoría de ustedes, ¿verdad? El estrés, no comen, que si me voy a quedar, que si quinto semestre, que si no podemos rotar, que si el COVID, que cuando me vacunan. O sea, eso también produce una hipersecreción ácida.
Así que excelente. Y no olvidemos el cáncer gástrico. El cáncer gástrico también se puede manifestar de una forma oculta, ¿verdad? Hace un sangrado o un paciente que se presenta con anemia. Mencionaron las causas más comunes de sangrado digestivo bajo, me encantó, diverticulosis. Número 1 para mí es hemorroides. Número 1, ¿y por qué un paciente tendría hemorroides hoy en día? Una dieta poca en fibra. Excelente. La gente no toma agua. Yo creo que los que están rotando conmigo, yo no estoy tratando de entrenar subespecialistas, quiero tratar de entrenar médicos generales. La gente no toma agua, no entiende la importancia de tomar agua. Si usted no toma agua, come poca fibra, no come fruta, no come vegetales, usted sufre de constipación. Ya eso ustedes lo vieron con el doctor Arce, existe la propensidad de desarrollar enfermedad diverticular, que te puede producir diverticulitis o te puede producir diverticulosis, y el sangrado de eso es importante. Angiodisplasia, ¿verdad? En un porcentaje. Y las hemorroides embarazadas, personas que no... Y hoy muchas personas toman muchísimas pastillas para el humor, psiquiátrico, depresión, olanzapina, ese tipo de cosas. Que tiapina produce constipación de por sí. Así que creo que hay que educar muchísimo al paciente el hecho de tomar agua, tratar de no depender de laxante y ese tipo de cosas. A ver si había algo más que quería decir. Y la causa más común en niños, alguien que aporte, creo que ahí, por ahí el doctor Victoria hizo una pregunta, alguien lo mencionó en alguna diapositiva. Quizás divertículo de Meckel, creo que el doctor Victoria lo preguntó, ¿verdad? Lo pregunto por la importancia como examen. Y segundo, creo que lo más importante es que sepan, un paciente va a venir sangrando, sí, endoscopía, lo que sea, pero lo importante es estabilizarlo. O sea, eso de la endoscopía, nadie va a agarrar la camilla y lo va a llevar una vez. O sea, tienen que hacer el ABC, ¿verdad? Le sacan la sangre, lo monitorizan y después tratan de interpretar qué es lo que necesita el paciente. Si el paciente está estable, ya ustedes vieron que tienen tiempo para estudiarlo, ¿Cuál es la causa del sangrado? ¿Qué edad tiene? ¿Qué antecedentes tiene? Si el paciente fuera joven, lo más probable es que el sangrado digestivo viene de una fuente desde arriba del ligamento de Treitz. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, hay muchas cosas que se pueden hacer. Obviamente hay que estabilizar. Eso que ustedes piensan que el paciente está chocado 70-50 y que lo llevan a la suite de endoscopía, o sea, hay que estabilizarlo, hay que iniciar la resucitación, darle la sangre, las unidades, si se puede corregir los tiempos de coagulación, omitir si hay que omitir algo. Entonces, pienso que la endoscopía es muy válida, pero muchas veces uno entra, hace una colonoscopía y una endoscopía y no encuentras nada. Pero ¿qué pasa? No pasa nada, no encuentran la fuente, lo seguimos monitorizando. En un mundo ideal, ¿verdad? Si el sangrado puede ser profuso, el paciente sangra 1 cc por minuto mayor de 0.5, entonces ahí mencionaron, quizás hacer un CT angio o una angiografía, ¿verdad? Si el sangrado es lo suficiente, a veces ustedes van a ver dónde hay extravasación, y entonces si se ve, ahí entra en juego lo que es la embolización, ¿verdad? Si no se encuentra, porque la mayoría de las veces no se encuentra, ya le hicimos endoscopía, no se le ve nada. En otras partes del mundo hacen lo que mencionaron, es un tagueo de las células rojas, pero ese sangrado tiene que ser poco. Entonces mencionaron algo muy importante que en mis tiempos no estaba descrito en los algoritmos, es que cápsula endoscópica, ¿verdad? Ahora de repente no estamos seguros de dónde está el sangrado, se puede hacer una cápsula endoscópica. Pero bien, independientemente creo que entender lo que es el manejo y buscar la causa es lo más importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta para mí, o para el doctor, o para los expositores. Si nadie tiene ninguna observación, no sé si el doctor quiere decir algo. Un comentario sobre lo que señalaba la doctora, ¿no? Acá lo importante, este curso, es hacer el diagnóstico oportuno y la referencia oportuna. Entonces, en ese sentido, ahí pusimos
El signo de Boku, pues a lo mejor para ustedes no significa nada, pero ese es descrito por Boku, el mismo que describió lo de las causas de abdomen agudo no quirúrgica. Este signo simplemente es la hipotensión ortostática que se produce cuando el paciente tiene ya una gran cantidad de pérdida de volumen sanguíneo, más del 20%, y tomarle la presión y la frecuencia cardíaca del paciente acostado y después usted lo sienta. Y usted va a ver la diferencia que se produce en milímetros de mercurio y el aumento que se produce en los latidos cardíacos, ¿no? Y